¿Se puede vivir de la escritura, de escribir libros y vender copias? Bueno, Gabriel García Márquez diría que sí, los editores actuales, muchos de ellos dirían que no, y probablemente la realidad tenga mucho que ver con una bolsa de pipas. Vamos a verlo. Vamos a empezar por la veteranía y por el mensaje positivo, que es la opinión de García Márquez, que expresó cuando le dieron el premio por el tiraje descomunal de 100 años de soledad. Y Gabo dijo lo siguiente: este milagro es la demostración irrefutable de que hay una cantidad enorme de personas dispuestas a leer historias en lengua castellana y por lo tanto 1 millón de ejemplares de 100 años de soledad no son 1 millón de homenajes al escritor que hoy recibe sonrojado el primer libro de este tiraje descomunal. Es la demostración de que hay millones de lectores de textos en lengua castellana esperando hambrientos de este alimento. Bueno, esta es la opinión de Gabriel García Márquez, muy respetable, y es uno de los Nobeles de literatura, vendió muchísimo, así que podría decir lo que dijo. Sin embargo, alguien podría plantear si eso es extrapolable a los demás, y pues ya hace mucho tiempo, desde aquel año 1968 en el que se publicó 100 años de soledad, y podría ser que a día de hoy, 2025, la cosa fuera diferente. De hecho, los editores actualmente dirían que sí, y hasta cierto punto el mercado editorial actual está saturado. Al año se publican, según el ISBN español, solo 80.000 libros, y esto es lo que se registra en el ISBN. A todo esto habría que añadirle todos los autores independientes que publican por Amazon de manera independiente con editoriales de coedición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que a día de hoy la demanda de libros es descomunal, y además también se ha añadido muchísima competencia. De hecho, un editor se quejaba de que a día de hoy debajo de cada piedra hay un escritor y hay alguien que está escribiendo un libro. O sea, se publican muchísimos libros y probablemente se esté publicando más libros que demanda haya. Esto hasta cierto punto está haciendo que la competencia sea muy grande, está haciendo que también haya lo que algún editor ha llamado una precarización del sector. Y es que las grandes editoriales tampoco pueden mantener estructuras demasiado pesadas. Y de hecho, recientemente la editorial Libros.com quebró. Entonces, pero frente a estos dos puntos de vista tenemos la metáfora con la que hemos empezado este vídeo. Nuestra bolsa de pipas. ¿Se puede vivir de vender pipas? Pues la bolsa de pipas con la que hemos empezado es una explicación que nos dio nuestro profesor de políticas de marketing cuando le preguntamos si era posible vivir de vender productos baratos. Y lo que nos dijo es que sí, que tú podías vivir de vender pipas, como podías vivir de vender esto de aquí atrás, un Aston Martin. ¿Cuál era el punto? Bueno, si vendes pipas tendrás que vender muchas bolsas de pipa al mes para que te salgan los números. Si vendes Aston Martins, pues con que vendas 1 o 2 al año, pues ya te saldrán los números sin demasiados problemas. En cualquier caso, el punto no es tanto si puedes o no puedes vivir de vender algo, que obviamente de todo se puede vivir, sino cuántas unidades tienes tú que vender para que te sea rentable vivir de eso. Y eso nos lleva directamente a la madre del cordero. Porque ¿se pueden vender tantos libros como para dedicarte íntegramente a la escritura? Pues aquí también, antes de empezar a hablar de lo que podríamos decir que es la roca o el reto real que tienen a día de hoy los autores, vamos a hacer un matiz de esta pregunta que hemos planteado. ¿Cuántos libros hay que vender? Y es que aquí va a cambiar mucho, porque no es lo mismo si tú eres un escritor que tienes una familia, mujer, 5 hijos y vives en una torre, en una mansión en Malibú. Tendrás que vender muchísimos libros para mantener ese estilo de vida, probablemente tengas que ser Stephen King, pero claro, no es lo mismo que si tú eres un escritor soltero, nómada, que vives en una camper.
pues obviamente lo que vas a necesitar al mes es muy diferente. Y eso nos lleva a algo que hizo Gabriel García Márquez y que muchos escritores a veces sueñan con hacer, que es con su primer libro o con el libro que creen que es el que les va a dar la fama, se lían la manta a la cabeza, lo dejan todo y se ponen a escribir como si no hubiera un mañana. Como diría García Márquez, como un tren. Pues García Márquez realmente lo que hizo fue calcular mal. O sea, aquí entra el punto muerto de explotación. Explicado de una manera muy sencillita, imaginemos que eres García Márquez. ¿Qué tendría que haber hecho Gabo? Pues tendría que haber calculado cuánto tiempo necesitaba para escribir 100 años de soledad, 18 meses, y entonces tendría que haber calculado cuánto gastaba su familia cada mes, pongamos que 1000 pesos, me lo invento para hacer números redondos, pues eso quería decir que si él iba a estar 18 meses escribiendo y su familia necesitaba 1000 pesos cada mes, tendría que tener ahorrados 18.000 pesos para poder dejarlo todo para escribir 100 años de soledad. Como hemos visto esta semana, hizo corto, y tan corto que no pudo esperar a las regalías, tal como acabó de escribir 100 años de soledad, se puso a trabajar en publicidad para levantar todas las deudas que había contraído. Y eso nos lleva a una estrategia que ha seguido otro autor que hemos visto esta semana, que es Cristian Perfumo. Es un ganador del premio literario Amazon, pero no lo hizo con su primer libro, recordar el vídeo, y vemos la estrategia que él empleó. Vamos a refrescarlo, vamos a ver un fragmento de la entrevista que vimos este lunes. Yo cuando participé en el premio, mientras participaba, yo ya estaba animándome a vivir de los libros, estaba intentándolo. Y era una cosa muy en el límite, es decir, me podía ganar la vida con eso, pero no era tampoco una vida, digamos, o sea, podía sobrevivir con eso, que ya es muchísimo, ya es una fortuna, o sea, una suerte, y yo estaba dispuesto a hacerlo, ¿no? Porque digo, mira, esto es un ingreso que me permite sobrevivir y además puedo continuar haciendo esto que me gusta tanto. Lo que pasa es que en ese momento, es verdad que yo también tenía Ebrolis, que es una empresita que ya no tengo, pero en ese momento la tenía, y eso también me generaba un cierto ingreso, entonces lo iba complementando, ¿no? Pero yo ya había dejado mi profesión, que soy informático, y estaba intentando dedicarme a esto desde antes de ganar el premio. Fijaros una cosa, Cristian Perfumo, de alguna manera es verdad que no fue tan valiente como García Márquez, pero afortunadamente, porque necesitó 4 libros para saltar a la fama, pero lo que hizo fue, su trabajo le absorbía mucho tiempo que necesitaba para escribir, buscó una pequeña empresa que le diera un ingreso más pequeño, pero que le dejara el tiempo para escribir. Cuando tú te planteas ser escritor, tienes que tener muy claro que es posible que con tu primer libro des el pelotazo y te conozcan y todo sea maravilloso, pero es difícil. Lo normal que puede ser que tardes un tiempo en construir todo lo necesario para que te compren los libros y necesites un ingreso de apoyo. De hecho, García Márquez lo tuvo, solo que primero escribió el libro y luego trabajó como un loco para levantar deudas. Cristian Perfumo optó por otra estrategia más, podríamos decir, más suave, que es combinarlo. Tenía un ingreso de apoyo mientras iba escribiendo libros. Y eso nos lleva directamente a lo que hizo Cristian Perfumo, que es darse a conocer en redes sociales, porque esta es la madre del cordero. ¿Hay lectores para tanto libro? ¿Y cuál es el reto de los autores a día de hoy? Pues hemos visto que publicar no lo es, porque al final cualquiera puede publicar con acceso a internet. Solo necesitas un poco de tiempo y subir tu libro a KDP. Pero es muy frecuente que gente que sube libros a KDP venda 2, 3 copias como mucho. Pero por otro lado tenemos gente que sube libros a KDP o con una editorial y arrasa. Y
¿Cuál es la diferencia? Porque a día de hoy el reto no es publicar. Hace 60 años era publicar, porque necesitabas que una editorial apostara por tu libro. Pero a día de hoy el reto es la atención, que te conozcan y que tu libro conecte con los lectores. Porque si nos paramos a mirar fríamente, porque si nos miramos el mercado editorial fríamente, vemos que se publican centenares de libros, hablábamos antes de 80.000 al año, solo en el ISBN, más todos los independientes, pero si nos lo miramos fríamente vemos que la gran mayoría de esos libros no tienen una buena calidad, no están bien acabados, y al final hay mucho seguidismo, hay saturación de libros que no se diferencian, que son casi copias, refritos. Ahora con la inteligencia artificial ya esto ha llegado a un nivel exponencial y al final el lector tiene una oferta inmensa. Esto es un poco como cuando vas a un buffet, ¿no? Que ves tantísima comida que al final no sabes qué comer y tu atención se dispersa. Luego tenemos que tener en cuenta que competimos no solo contra otros libros, sino contra todas las distracciones que tiene el lector. Redes sociales, Netflix, YouTube, televisión, muchísimas distracciones. Entonces, tenemos que conseguir conectar con nuestro lector. Cuando el lector conecta con un libro, entonces sí que lo lee. Pero, ¿cómo conseguimos esto? Pues toda comunidad se rige por este triángulo que estáis viendo aquí a mi izquierda, y es que toda comunidad tiene una cantidad de gente que se forma parte de esa comunidad, serían los lectores que se interesan en una causa a futuro o en un sueño, que luego los libros de un autor van a ser accesos a ese sueño. Por ejemplo, y por citar a un ejemplo, ¿no? García Márquez, el realismo mágico. En este caso el sueño es compartido con más de un autor. Pero digamos que García Márquez fue uno de los autores importantes. Pues ese sería el sueño, esa realidad fantástica. ¿Y qué sería 100 años de soledad? Un acceso a ese sueño, que al final la gente está pagando por el acceso al sueño, en forma de libro. Y tenemos el último vértice, que es el autor. Y el autor es quien lidera esta comunidad y es el que escribe el libro que consumen los lectores. ¿Por qué es esto importante? Porque actualmente nuestra demanda está dispersa, por eso es tan importante la diferenciación y el nicho. O sea, al final no nos sirve ya el escritor de novela romántica que hace una novela romántica muy estereotipada o tipo A, ponga aquí el escritor que usted quiera, ¿no? Eso ya no sirve. Necesitamos autores que se diferencien, que sus libros sean muy personales, que estén ligados a un tema. Quizás es un tema muy concreto, pero como a día de hoy hay muchísimas tribus, eso nos permite que seguramente podamos construir nuestra comunidad en base a una tribu, a un tema que a nosotros nos interese y que encontremos gente que también le interese, y entonces ponemos este triángulo en marcha. Nosotros tenemos un tema que nos interesa, creamos un sueño, una idea que vertebra todos nuestros libros y conseguimos la comunidad. Y tenemos la comunidad necesaria en la que tenemos atención. Y en el momento que tenemos atención es cuando podemos vender libros. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, en el Writer Community Manager lo que recomiendo es el Ikigai. Trabajar desde esa perspectiva, porque nos va a permitir compaginar lo que se necesita con lo que nos gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a hacerlo muchísimo más sencillo. Y vamos a hacerlo siguiendo el ejemplo de un autor que ya lo hizo en un momento en el que el reto era publicar, pero él decidió que se iba a hacer un nombre, eso que a día de hoy llamaríamos una marca personal, y que hemos visto esta semana, que es Jordi Sierra. Así que vamos a repetir el fragmento de Sierra. Me dijo un tipo: chaval, ¿quieres ser escritor? Dije, sí. Y me dijo, pues mira, en este país nuestro, España, una de tres.
padrinos, dinero o un nombre. A ver, yo era muy tonto, me fui a casa a reflexionar. Yo siempre me iba a casa allá a pensar. Dinero, ni flowers, no había. Padrinos, no conocía a nadie para darme un empujón como una fuera por un barranco abajo. Pero el nombre me lo podía hacer yo. ¡Cuidado! Era un empleado de la construcción en una empresa siniestra, estudiando aparejador por la noche, en una dictadura, y dije, me haré un nombre. O era un iluso, o realmente creía en mí. Si no crees en ti mismo, nadie va a creer en ti. Todo está aquí y aquí, no tienes nada más. Pues hemos visto este fragmento de Sierra y con su estilo directo y algo cómico nos ha estado diciendo cuál era su situación. Era un chaval de 18 años en una empresa siniestra, no tenía dinero, nadie que le pudiera dar un empujón como no fuera por un barranco abajo, pero el nombre se lo podía hacer él. ¿Y qué hizo? Bueno, pues trazó una estrategia. Lo primero que pensó, ¿de qué sabía él? De música. Muy bien, pues a escribir de música. ¿Dónde? En el Gran Musical. ¿Y qué hizo? Durante 2 años estuvo enviando una carta de 20 páginas, que al final ya el personal del programa era la carta del Jordi. Esa carta, que durante 2 años estuvo enviando de manera probablemente sin saber a qué resultado estaba teniendo, pero de manera metódica, fue lo que le permitió 2 años después que le dieran su primera oportunidad de ser corresponsal en Barcelona del Gran Musical. Que como él mismo dice, ¿qué era eso? Pues en nada, pero con el pase que le dieron y la cara que él le puso, fue la oportunidad a partir de la cual empezó a escribir. Y el resto es historia. La capacidad de trabajo es una parte fundamental. Recordemos que Perfumo llevaba 3 libros cuando ganó el premio literario Amazon con el 4º. En cualquier caso, el punto es, ¿por qué estamos viendo a Jordi Sierra? Porque hemos dicho que en su momento sí, el reto era encontrar una editorial que apostara por tu libro, pero hemos dicho que a día de hoy no. Sin embargo, Sierra, al igual que Perfumo, tuvieron una estrategia. Y eso es lo que vas a necesitar para enfrentar el reto que tienes ahora como autor, que es captar y retener la atención del público. O sea, lo bueno es que dependes de ti mismo, a diferencia de Sierra, de García Márquez y otros que dependían de un tercero que estaba en una editorial que le tenía que apostar por su libro y tenían un poco que convencerlo, ¿no?, de que el libro era bueno. Tú en tu caso lo bueno que tienes es que dependes de ti mismo. Lo malo, la competencia es brutal, ya lo hemos estado viendo en el inicio de este vídeo. Entonces, ¿qué vas a necesitar? Vas a necesitar una muy buena estrategia, pero sobre todo vas a necesitar diferenciarte de los tropocientos mil autores más que están intentando captar la atención de los mismos lectores que quieres captar tú. Y entonces, ¿aquí qué vas a hacer? Bueno, como he dicho antes, yo en el Writer Community Manager recomiendo partir del Ikigai, recomiendo partir de algo que a ti te apasione y con lo que también puedas ganarte la vida con ello. En el momento que tengas esto, ¿qué más necesitas? Bueno, pues todos los negocios digitales y la venta de libros no deja de ser un negocio digital, tienen una rueda compuesta de 5 radios. Vamos a entender que ya tienes un buen libro que es comercial, 1, y 2, que te diferencias de todos los libros que hay en el mercado. Muy bien, tienes estas 2 cosas. Pero ahora, ¿qué? ¿Cómo consigues tus lectores? Pues necesitas una estrategia. Una estrategia en la que conozcas a tu lector ideal, en la que sepas quién es, qué necesita y por dónde se mueve. Y por dónde se mueve a nivel digital quiere decir saber en qué redes sociales tiene presencia. Si tu lector digital es un millennial, pues probablemente lo vas a tener en YouTube y en Instagram, mayoritariamente. Si es alguien más joven, de la generación Z, entre 30 años para abajo, 25, o incluso más joven todavía, entre 15 y 20, lo vas a tener en TikTok. Y
en Instagram, pero primero en TikTok y luego en Instagram. De hecho, estas dos generaciones suelen coincidir en Instagram, pero como segunda red. El millennial te descubre en YouTube y si le interesas mucho va a tu Instagram a ver quién eres. El Z te descubre en TikTok y si le interesas mucho te va a estanquear a Instagram a ver quién eres. Muy bien, ya tienes tu estrategia. ¿Qué es lo siguiente que necesitas? Construir tu comunidad. Y para esto tienes que articular una presencia en las redes sociales que más te convengan. Aquí aplica un poco aquello de que a veces menos es más, sobre todo si eres un poco neófito en todo esto de las redes sociales, al menos como productor, como TikToker, YouTuber, Instagramer o como le quieras llamar, creador de contenido vario, céntrate en una, en la que tú creas que te va a dar mayor rendimiento. Recuerda que esto no son los 100 metros lisos, es una carrera de fondo. O sea, no intentes crear una comunidad para mañana por la mañana. Entiende que esto puede ser que necesites cierto recorrido. Muy bien, has creado tu estrategia, has construido tus plataformas, tus redes sociales, si quieres usar algún email, si te haces una web. ¿Qué es lo siguiente? Tráfico. Necesitas gente que te descubra. ¿Cómo lo vas a hacer esto? Esto se hace con contenido. El contenido tiene que estar muy relacionado con el tema de tu libro, de tal manera que el contenido del libro sea una extensión del contenido en redes sociales, y esta es la clave de la atención, de retener la atención y de lo que vamos a hablar después, que son las ventas. Tiene que estar alineado el contenido de tu libro con el contenido de tus redes sociales, porque a ti te descubren en redes sociales, como te diferencias de los otros, te siguen, les gusta lo que haces, quieren más, y ahí es cuando van a tu libro. Y acordaros de la pirámide que hemos visto al principio del vídeo. Si has llegado hasta aquí y has hecho los deberes, el cuarto radio es el que más te gustará. Las ventas, vendes libros. Y esto está muy bien, pero recordad lo que decía Cristian Perfumo. Mañana puede acabarse. Con lo cual vamos al quinto paso, que es analíticas. Hayas vendido o no hayas vendido poco o hayas vendido mucho, siempre tienes que ver si la gente te está visitando en tus redes sociales, si tus redes sociales se están convirtiendo, y en base a eso ajustas tu estrategia, construyes, generas tráfico, vendes, analizas. Ajustas tu estrategia, construyes, vendes, generas tráfico, vendes, analizas. Y es una rueda que la vas poniendo en marcha, va girando, va girando, va girando, y esto es lo que te va a permitir a ti llegar a un punto en el que puedas vivir de tus libros, superando ese reto que tenemos a día de hoy los autores: captar y retener atención de potenciales lectores. Para hacer todo esto te va a ayudar mucho el Brighter Community Manager, que es justamente esto, un curso de redes sociales para que seas capaz de hacer girar esta rueda una vez tras otra. Y si no tienes muy claro tu Ikigai, no te preocupes, que en su segunda lección, después de explicarte un poco cómo está la industria editorial y qué actores hay, la segunda lección es cómo encontrar tu Ikigai, para que ya empieces con buen pie. Pues nada, espero que este vídeo te haya resultado interesante. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, y como la semana que viene voy a venir con un tema más y 3 autores más, es un buen momento para que te suscribas al canal si no estás suscrito, le des a la campanita para que YouTube te avise cuando saque nuevo vídeo. Y nada, con todo esto, un saludo y hasta la próxima.